Un título del día, en realidad, que nos llevó nuevamente a tratar de buscar los sonidos de esa historia, que es la decisión de la Cámara de Casación Penal bonaerense que confirmó hoy la condena a prisión perpetua de Nicolás Pachelo por el asesinato de María Marta García Belsunce, un episodio ocurrido hace 1000 años, 27 de octubre del 2002. Decimos 1000 años para describir que la justicia todavía sigue debatiendo, 23 años después, los episodios jurídicos y judiciales de este tema. Pachelo, dentro de esa interminable historia, Tommy, es el vecino del Country Carmel que había sido absuelto en el primer juicio. Pero luego el tribunal lo sentencia a la pena máxima recién en marzo del año pasado. Recordemos que por este caso, en la primera parte del juicio, habían sido condenados y apresados por la justicia Carrascosa, en primer lugar como el ejecutor del crimen, incluso parte de su familia por encubrimiento. Cuando encuentro el famoso pituto en el piso, Soy totalmente inocente. Condenar al imputado a la pena de prisión perpetua. Soy totalmente inocente, Bien. les pido mi absolución. Dictar por mayoría veredicto absolutorio respecto a Nicolás Roberto Pachelo. Una vergüenza realmente. Nicolás Pachelo, culpable del asesinato de María Marta García Belsunce, lo condenaron a perpetua. El jueves 18 de abril del año pasado, en la noche de Telenoche en Canal 13, Rolo Barbano emitió una interesante entrevista a Pachelo. Logró estar cara a cara. Ese ladrón silencioso del Canto y el Carmel, acusado por la familia de la víctima como el real asesino. En la misma causa, con las mismas pruebas, Tommy, que condenaron a Carrascosa en primer lugar, la justicia lo absolvió a Pachelo, para después dar vuelta a los fallos. Después, años después, absolvió a Carrascosa y con el mismo expediente condenó a perpetua al oscuro vecino del Carmel. Es muy duro, es muy difícil de un día para el otro que te conviertan en asesino después de haber demostrado durante 20 años que no lo sos, todo lo que la familia ocultó, que nos lleva a la fecha de hoy con la condena de un inocente para tapar 20 años de barbaridades judiciales. Sobre este caso hubo 3 líneas de investigación. La muerte después de una pelea con su esposo, quien habría ejecutado el crimen. La opción 2 fue el robo de Pachelo a la casa que termina fallido con el asesinato. Y hasta incluso, dentro de las descripciones también conjeturales, había un posible conflicto con el cartel de Juárez por los negocios financieros con la familia. Silencios, encubrimiento, corrupción y el tiempo que pasa, Tommy. Para la justicia, el asesino real está preso. Yo nunca tuve ningún problema con María Marta, no solamente eso, sino que pasaba por la puerta de mi casa 2, 3 veces por semana haciendo gimnasia y saludaba. ¿Por qué la familia te apuntó siempre a vos? Y porque era el sospechoso ideal. Yo con el tema de María Marta García Belsunce soy totalmente ajeno e inocente. De acuerdo al documento de 114 páginas, se rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa de Pachelo y de este modo hoy se confirma la sentencia dictaminada en marzo del año pasado. Al culpable, al responsable, a Nicolás Pachelo, solo ahora le queda presentar algunos recursos de revisión ante las Cortes de Justicia bonaerense y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son procesos, los que quedan pocos, para demostrar una inocencia que hasta ahora muy pocos creen. Carrascosa instaló la teoría del accidente de su mujer en la bañadera, diciendo que era torpe. Hizo que laven la escena del crimen con lavandina, todo el baño donde se podría haber preservado, y hoy no estaría sentado acá hablando conmigo si se hubiesen preservado las huellas, los pelos y los rastros de ADN. La voz de Nicolás Pachelo, lo escuchamos de hace un año, resuena en los archivos audiovisuales de Telenoche. Su encuentro con Barbano, con Rolo, el cronista que le pone el sonido a la desesperación, del que sabe que solo un milagro lo haría vivir algunos minutos fuera de la celda, perpetua. En marzo del año pasado se escuchó la condena a prisión perpetua por ser autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma y homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego. Gestionaron una partida de función falsa donde dicen que María Marta murió en Capital Federal por un paro cardiorrespiratorio no traumático cuando murió en Pilar con 6 tiros en la cabeza. La familia encontró una bala que dicen no, pero no sabíamos que era una bala porque ninguno nunca tiró un tiro. Hubo una reunión familiar con ese pituto. Le pidieron al presidente de Carmel que en caso de que la policía llegue, que por favor los pare y si era necesario coimearlos, que los coimee. Para la justicia bonaerense, el homicidio de Belsunce fue ejecutado por el vecino, siendo Pachelo quien dio muerte a la socióloga
a fin de procurar la impunidad de un robo que se estaba desarrollando en el domicilio de los damnificados. Este es el textual. La voz del condenado, la pregunta del colega. ¿Usted mató a María Marta? No, por supuesto que no. Ni la maté, ni tengo la menor idea de lo que le pasó. Acá hay 400 hojas de mi condena. No hay una sola hoja que tenga un elemento probatorio nuevo ni novedoso desde el año 2002. Con todas estas pruebas, condenaron a Carrascosa por homicidio y a la familia por encubrimiento. Ahora, descartadas estas personas, me condenan a mí. Entonces, ¿qué hay que pensar? Que la justicia tiene que condenar a alguien, no importa a quién. Está claro que en la cárcel uno se topa con las historias de los inocentes. Nadie se asume allí dentro como culpable del delito que los condenó. Es decir, en la cárcel, entre comillas, todos son inocentes. Una ficción que mantiene fina la esperanza de la huida del sistema. Clamar la inocencia o ponerle final al encierro. No hay muchos caminos. Prisión perpetua en la vida de una persona por algo que no hizo. Es matarte en vida. Se te pasan muchas cosas por la cabeza. No pensé en suicidarme. Me dieron ganas de dejar de vivir, que no es lo mismo. El 11 de abril del año 2003, o hace 1000 años, por pedido del fiscal Molina Pico, Carrascosa había sido detenido como presunto asesino de su esposa. Salió el 23 de mayo de ese año tras pagar una fianza. El 12 de julio, 4 años después, del 2007, un tribunal oral de San Isidro lo absolvió al viudo del crimen, pero lo condena a 5 años y 6 meses por encubrirlo. 2 años después, el 18 de junio del 2009, otro tribunal revierte el fallo y lo condena a prisión perpetua a Carrascosa, que estuvo 7 años detenidos en Campana. Fue liberado, exculpado, perdonado socialmente. Se hicieron 2 series de tele con muchas respuestas a las preguntas que aún resuenan en los pasillos. ¿Quién mató a María Marta? Hoy para la justicia es, sin duda, Nicolás Pachelo.